Es un tipo especial de circuito utilizado para monitorear si una señal de entrada se encuentra dentro de un rango predeterminado. Ven y acompáñanos a aprender sobre los comparadores de ventana aplicados en un control de temperatura. ¿Qué es un comparador de ventana? Un comparador de ventana es un tipo especial de circuito electrónico utilizado principalmente en sistemas analógicos para monitorear si una señal de entrada se encuentra dentro de un rango predeterminado, también conocido como una ventana de voltaje. Este rango está definido por dos valores de referencia, un límite inferior y un límite superior. El funcionamiento del comparador de ventana se basa en la comparación de señal con estos dos valores umbral. Si el valor de la señal analógica se encuentra en el rango definido por los límites, la salida del circuito se activa, lo cual puede interpretarse como una señal lógica alta, por ejemplo, un unidigital. En cambio, si el valor de la señal está fuera de los límites, ya sea por debajo del mínimo o por encima del máximo, la salida se desactiva, una señal lógica baja o cero. Este comportamiento también puede intervenirse según el diseño del circuito, dependiendo si se requiere una salida activa en caso de detección dentro o fuera de la ventana. Tipos de comparadores. Comparador de ventana abierto. Detecta si la señal está fuera del rango definido. Se activa cuando la señal es menor que el límite inferior o mayor que el límite superior. Se utiliza, por ejemplo, en alanos para sobrevoltaje o subtensión. Comparador de ventana cerrado. Detecta si la señal está dentro de un rango determinado. Solo activa la salida si el valor está entre los dos límites. Es común en sistemas que deben operar bajo condiciones específicas como el control de temperatura en incubadoras. Comparador de ventana simétrico. Sus límites superior e inferior son simétricos respecto a 0 voltios, por ejemplo, más 5 y menos 5 voltios. Se utilizan señales alternas donde se desea detectar un margen uniforme positivo y negativo. Comparador de ventana asimétrico. Los valores umbral no son iguales respecto a 0 voltios y se ajustan según las necesidades específicas del sistema. Es útil cuando el rango operativo debe considerar una tolerancia mayor hacia un lado del eje de voltaje. Comparador de ventana con estéresis. Incorpora una banda de estéresis para evitar oscilaciones a la salida cuando la señal está cerca de los umbrales. Esto se logra mediante retroalimentación positiva y es especialmente útil en sistemas térmicos donde las fluctuaciones pequeñas pueden causar cambios de estado no deseados. Comparador de ventana programable. Permite ajustar electrónicamente los límites de comparación, lo cual lo hace ideal para aplicaciones donde el rango de operación necesita variar con el tiempo, como en procesos automatizados o adaptativos. Comparadores más comunes. Comparador de ventana cerrado. Se utiliza para mantener la temperatura dentro de un rango estable, activando o desactivando sistemas de calefacción o refrigeración cuando la temperatura entra o sale del intervalo deseado. Comparador de ventana con estéresis. Previene el encendido y apagado constante del sistema cuando la temperatura se acerca a los límites, aportando mayor estabilidad y reduciendo el desgaste de los componentes. Aplicación en control de temperatura. En los sistemas de control térmico, el comparador de ventana cumple un papel fundamental al garantizar que la temperatura de un ambiente o dispositivo se mantenga entre un rango seguro previamente definido. Este circuito permite supervisar continuamente la señal proveniente de un sensor de temperatura como un termistor o termopar y compararla con dos valores umbral, una temperatura mínima y una máxima. Cuando la temperatura medida se encuentra dentro del rango establecido, el comparador puede activar una salida que controla elementos como una resistencia calefactora, un ventilador, un sistema de refrigeración o una alarma, dependiendo de la necesidad del sistema. Por el contrario, si la temperatura se encuentra fuera de la ventana, ya sea por debajo del mínimo o por encima del máximo, la salida cambia de estado, activando o desactivando los actuadores según lo requiere el diseño. Este tipo de control es muy útil en aplicaciones donde es crucial mantener una temperatura constante, como en incubadoras, cámaras térmicas, sistemas de climatización, incluso en procesos industriales sensibles al calor. Un ejemplo común sería un sistema que mantiene una temperatura entre 20 grados centígrados y 30 grados en una cámara térmica. Si la temperatura cae por debajo de los 20 grados, el sistema activa la resistencia calefactora. Si sube por encima de los 30 grados, activa la ventilación o el enfriamiento. Ejemplos de aplicaciones. Incubadoras, para mantener constante la temperatura entre valores críticos para el desarrollo. Cámaras térmicas, en laboratorios donde se necesita un ambiente controlado. Calderas industriales para evitar sobrecalentamientos y pérdidas de eficiencia. Y climatización doméstica, como en aires acondicionados y termostatos digitales. Ventajas. Monitoreo preciso. Permite detectar si una temperatura está dentro fuera de un rango definido con alta exactitud. Respuesta rápida. La salida cambia de estado de forma inmediata al alcanzar los umbrales establecidos. Simplicidad de diseño. Su implementación es sencilla utilizando pocos componentes electrónicos. Versatilidad. Se puede usar para activar o desactivar múltiples dispositivos, resistencias, ventiladores, alarmas, etc. Protección del sistema. Evita daños en equipos al reaccionar rápidamente o sobrecalentamientos o caídas de temperatura. Integración de histéresis. Minimiza oscilaciones indeseadas en la salida cuando la temperatura está cerca de los límites. Desventajas.
Sensibilidad al ruido. Señales eléctricas externas pueden generar fluctuaciones en la salida si no está bien filtrado. Configuración fija en modelos no programables. Los límites deben definirse manualmente. Para cambios es necesario reajustar el circuito. Limitación en variaciones rápidas. En entornos con cambios bruscos de temperatura puede requerir sistemas adicionales para evitar picos de encendido apagado. Dependencia de componentes externos. La precisión depende de la calidad de los sensores y del diseño de los comparadores. Histéresis mal ajustada. Si la banda de histéresis es muy grande o muy pequeña, puede generar problemas de estabilidad. ¿Qué es la histéresis? La histéresis es una técnica muy utilizada en circuitos comparadores, especialmente en sistemas donde se desea evitar la inestabilidad o el comportamiento errático de la salida. Esto ocurre cuando la señal de entrada se encuentra muy cerca de los límites de comparación, lo que puede provocar que la salida cambie rápidamente de estado de forma repetitiva o indeseada, generando un efecto conocido como parpadeo o oscilación. Para solucionar esto, se incorpora retroalimentación positiva al comparador, creando una pequeña diferencia entre el valor en que se activa la salida y el valor en que se desactiva. Esta diferencia se conoce como banda de histéresis. Por ejemplo, en un sistema de control térmico se puede establecer que la salida se activa al alcanzar los 30 grados centígrados, pero no se desactiva inmediatamente cuando la temperatura baje a 29.9 grados centígrados, sino que lo haga hasta que descienda hasta los 28 grados centígrados. De este modo se evita los cambios constantes de estado si la temperatura fluctúa ligeramente alrededor del punto de activación. La histéresis no solo mejora la estabilidad del sistema, sino que también ayuda a reducir el desgaste de los componentes electrónicos o mecánicos al evitar conmutaciones frecuentes e innecesarias. Materiales a utilizar: 2 potenciómetros de 10 kiloohmios, 2 resistencias de 390 ohmios, 2 LEDs y un integrado LM358. Conectamos el positivo y negativo al chip, luego conectamos las entradas, que sería un potenciómetro para definir el límite y el otro para variarlo. Luego conectamos sus positivos y negativos de los potenciómetros. Luego conectamos las LEDs, una roja para indicar cuando está dentro del límite y la otra verde cuando está fuera del límite. Primero, con el potenciómetro derecho pondremos el límite, que en este caso vamos a utilizar un límite de 4.68 voltios. Con el otro potenciómetro medimos cuánto es lo que estamos variando, y si nos fijamos, cuando el voltaje aumenta de 4.68 en adelante, se enciende la luz verde. Si está por debajo de ese nivel, se enciende la luz roja. Gracias por su atención y por habernos acompañado hasta el final. Esperamos sinceramente que este video haya sido de su agrado y sobre todo que la información les haya sido de utilidad para sus actividades o intereses. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Eres un auto de juguete! Tú eres un triste y extraño auto. Y te tengo la... Adiós. ¿Ah, sí? Pues vete al taller de mente. Perdóname, no quisiera interrumpir, pero ¡ya llegaron! ¡Invitados por la derecha! Vaya, el que hace la voz de ese camioncito de verdad es un gran actor.